todos. Esta es una nueva edición de Tiempo de Reflexión. Una oportunidad para tratar algunos temas en los cuales tendremos la oportunidad de meditar, deteniéndonos para examinar si estamos obrando conforme a la voluntad de Dios para estos tiempos. Hoy estaremos tratando uno de esos temas sumamente importantes para tomar en cuenta y reflexionar en él. Repito, reflexionar en él. Me refiero al tema de hoy. ¿Cuál es el error o cuál fue el error de aquel hombre rico, o como también se le llama el joven rico, de Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 20? Y voy a leerlo despacio para que todos puedan escuchar bien. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a reflexionar un poco y vamos a hacernos la gran pregunta, como le decía al principio, que era el tema para compartir hoy con ustedes. ¿Cuál fue el error? O si podemos llamarle pecado de aquel hombre rico. No se menciona ningún pecado. Podemos quitarlo de ahí. Ni que hubiera dejado de guardar un mandamiento. Ninguno. Ni tampoco era un problema tener riquezas. ¿Sabe usted? Entonces, ¿cuál fue el problema de este hombre? ¿Cuál fue el problema de este hombre? Repito, ni era cumplir los mandamientos establecidos, ni el hecho de ser rico. Tenemos antes que este hombre muchos ricos que fueron ejemplo para nosotros y hoy están en las Escrituras. Que hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que hablar de José en su tiempo. Que hablar de muchos que ayudaron y trabajaron en el ministerio con el mismo Jesús, como José de Arimatea, que se habla de él como un hombre bien pudiente, un hombre rico, pero un hombre temeroso de Dios, y luego discípulo de Jesús. No era un problema, para nada no es un problema aún para tener riquezas.
Entonces, ¿cuál fue el problema de este hombre y quizás de muchas personas? El problema es estar dispuesto a dejar de compartir la riqueza que el Señor le había dado para luego servir al Señor. O sea, el gran error quizás fue precisamente el desprenderse de eso que era lo más importante para él. En este caso, las riquezas. Muchos, y vamos ahora a meditar en esto, vamos a reflexionar en esto. Muchos son cristianos hasta que tienen que elegir entre entregar algo y luego seguir al Señor. Jesús en el versículo 29 hablaba de algunas de las cosas necesarias para dejar de seguirle y luego recibir la recompensa por su desprendimiento. Y menciona Jesús algunas cosas que decían los discípulos que lo habían dejado por seguirle. Dejar casa, dejar mujer o esposo, dejar hermanos, dejar padres, dejar hijos. Aunque estas no son las únicas cosas que Jesús pide dejar o hacer para merecer ser bendecidos, quizás en vida, y como Él dice en el versículo, al final del siglo, la vida eterna. O sea, todas las cosas de la tierra pasan, pero el reino de los cielos no pasa. Y eso es lo más importante. También el Señor dice que hay condiciones que se deben cumplir para ser considerados por Jesús como discípulos o seguidores de Él. O luego comenzar a vivir una vida de servicio, una vida cristiana. Apartarse o dejar de hacer lo que se sabe que tiene que hacer. O sea, repito, cuando Jesús hablaba acerca de lo difícil que era un rico, uno que amaba la riqueza, entrar al reino de los cielos, estaba hablando de las cosas que hay que desprenderse, de las cosas que hay que hacer y algunas dejar de hacer. Tenemos que tener bien claro y reflexionar en que si nosotros estamos en el grupo de aquellos, como decían los apóstoles, como decía Pedro, que lo había dejado todo, posesiones, familia y todo por seguirlo, o estamos en el otro grupo de aquel hombre, como el hombre rico, de que cuando Jesús le dijo que se desprendiera de riqueza y la compartiera y no lo hizo. ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es nuestra condición? También en Lucas capítulo 9, pero el versículo 62, vamos a leer algo importante que Jesús decía. Repito, Lucas capítulo 9, versículo 62. Y dice así: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Importante, muy importante. Número uno, mirar atrás. Después de poner la mano en el arado. O sea, aquellos que dijeron y siguieron a Jesús, dejando las cosas, dejándolo todo, aparentemente, esos, si miran atrás, no son aptos para ser discípulos, ni entrar en el reino de los cielos. ¡Qué tremenda palabra! Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense que no habla en este caso de ser discípulo, como Pedro habló con Jesús acerca de lo que habían hecho para ser discípulos, para ser alumnos. Ahora Jesús va un poco más allá. Habla de mirar atrás después de poner la mano en el arado, o sea, aquellos que dijeron y siguieron a Jesús,
dejando de hacer o dejando de practicar o dejando de vivir de la forma que vivían, y luego dice, miraron hacia atrás. Lo que también podemos entender como dejaron de servirle. Algo importante. ¿En qué grupos, otra vez, debemos de reflexionar sobre estas palabras? Mire, si mi predicación le parece fuerte, quiero decirle, si lo que yo estoy hablando es duro, quiero decirle, y repito la misma palabra, quiero decirle que no son mis palabras, son las de Jesús. Y está en juego algo muy importante, mucho más que tener riqueza, mucho más que tener posiciones, mucho más que ser reconocido por alguien, mucho más que, entre comillas, ser admirado por otros, sino importante, algo que está en juego, bien claramente, es ser apto para el reino de Dios. Jesús aclara una condición allá en Mateo capítulo 16, versículo 24, sobre una decisión importante. La decisión de seguir de verdad a Jesús. La decisión de seguirle a Él. ¿Y qué dice? Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús aclara una condición importante para ser considerada por él como un discípulo. Número uno, desear ser discípulo. Segundo, seguirlo. Y tercero, tomar su cruz. No la de él, sino la propia de cada uno. O sea, cada uno de nosotros tenemos un área de bendición. Cuando venimos a Jesús, comenzamos a experimentar la paz de Dios. Comenzamos a experimentar el gozo de la salvación. Comenzamos a disfrutar la Escritura y comenzamos también a hacer un disfrute de algo muy importante, del futuro. Antes de venir a Cristo, nuestro futuro era incierto. Muchas veces el futuro se sembraba todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. Y nuestro rango de disfrute era bien difícil, bien corto. Y muchas veces, pues, bien difícil. Pero algo importante es que Jesús habló algo que tenemos que tener en claro. Número uno, desear ser el discípulo. Segundo, seguirlo, dejándolo todo, incluyendo, como decía al hombre rico, riquezas, cosas materiales, o como decía Pedro y los apóstoles, dejando muchas cosas para seguirlo. Eso es ser discípulo. Luego, entonces, toman su cruz. O sea, lo que es lo mismo que estar dispuesto hasta aún sufrir, ser despreciado, importante, ser perseguido, otra cosa bien también muy importante, ser maltratado, ser humillado, ser abandonado, hasta aún por su familia, por sus amigos, etc. Y si todo esto fuera poco, hasta aún estar dispuesto a morir. Pablo decía que para él el morir, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. O sea que Pablo experimentó una experiencia grande. Servir al Señor, ser discípulo del Señor, seguirlo en condiciones tremendas, teniendo como pérdida, como decía él, que era hebreo de hebreos, que era fariseo, o sea, estudioso, que su vida tenía un futuro magistral, tremendo, al ser el alumno más aventajado
de todos los alumnos y estar a los pies del maestro más grande que hay, de los que ha existido y que hoy está reconocido por el mundo judío como uno de los máximos de su tiempo, en el cual vivió Pablo, y era el famoso Cabalier, que él hoy es parte de lo que es la Gemara, las enseñanzas o las interpretaciones de la Mishnah, de la ley oral. Uno de los máximos eruditos del Talmud, el segundo libro del judaísmo. Pablo pudo haber estado ahí también, porque era parte de los estudios para que luego entonces sería parte de ese segundo libro de importancia en el mundo hebreo. Pero dice que todo lo puso como pérdida, con tal de seguir a Cristo, con tal de tener al Señor. ¿En qué grupo estamos? Hay que meditar. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos tres ejemplos que le acabo de poner? Hoy es el tiempo. Este es el tiempo de demostrar que somos. Esta es nuestra gran oportunidad de demostrarle al Señor que sí somos de Él y que si lo vamos a probar con hechos, lo vamos a probar con hechos y no tan solo con palabras. Lo que pasó, pasó. A Jesús solo le podremos convencer con nuestro amor por Él, con nuestros hechos de hoy y de mañana y de pasado y de la próxima semana y del próximo mes y del próximo año y cuántos días, meses y años Dios nos dé vida para poderlo demostrar. Hoy estamos todavía a tiempo de reflexionar y ponernos en la brecha de aquellos que tendrán la bendición de experimentar el reino de los cielos. Bueno, aquel hombre rico, por las cosas materiales, por no seguir a Jesús, de tiempo de caducación. Hoy puedes tener mucho, mañana no tener absolutamente nada. Si estás en Cristo, eso se cambia. Siempre tendrás de todo, aunque no tengas nada. Siempre estarás arriba y nunca estarás abajo. Siempre estarás delante y nunca detrás. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor guiará tu vida siempre y estarás dentro de ese maravilloso grupo del cual yo quiero estar y estoy luchando por estar y seguir siendo ese grupo de los que estamos dispuestos a estar en la presencia del Señor. Poder llegar al reino de los cielos. Ya sea por muerte, ya sea por arrebatamiento, ya sea por tiempo determinado por Dios. Te invito a ti. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti en este momento para que tú tomes la decisión. Para que tú tengas esta oportunidad maravillosa de reflexionar. Reflexión es examen, dice el diccionario, examen detenido de una cosa que hace el alma. Increíble. El pequeño Larousse habla de reflexión que tiene que ver con lo que está en el corazón. También es introspección, o sea, mirar hacia adentro de nosotros y reflexionar si estamos haciendo lo correcto o no. También significa atención, o sea, poner atención a cómo está nuestra vida de servicio a Dios. Si Dios se agrada de nosotros o no se agrada de nosotros. También es meditar en una cosa, reflexionar hoy. Reflexiona, Iglesia de Jesucristo, si hoy estamos de verdad haciendo lo agradable a Dios. Y por último, es juicio que resulta de este examen, de examinarnos a nosotros mismos y reflexionar qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que volver a hacer. El Señor le reclamó al pueblo
el no volver otra vez a la senda antigua. El pueblo de Israel no quiso volver a la senda antigua, la senda de la obediencia, la senda del servicio, del pelear, de luchar por mantenerse como pueblo de Dios. Te invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta reflexión sea tan efectiva, Señor, que tu Espíritu Santo pueda conmover el corazón de todos aquellos que hoy o mañana o pasado escuchará esta reflexión. Gracias, Dios mío, porque sé que tú vas a orar en nosotros y nos vas a dar la ayuda necesaria para poder triunfar sobre todas las adversidades y mantener nuestra vida espiritual acorde a tu voluntad. Gracias, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Estén con el Señor. Y este domingo les invitamos, como siempre, a las 11 de la mañana al servicio presencial en nuestra iglesia Cristo Vive. Repito, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom Alejem.